He tenido la suerte de que la Asociación Universitaria Noam Chomsky de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Madrid me invitara a dar una ponencia sobre mi libro Las enfermedades mentales no existen, son los padres. Y he tenido aún más suerte porque llegué a tiempo de ver y de grabar la fantástica intervención de Enrique Martínez Reguera, un profesor de verdad y además una persona que ha dedicado toda su vida a ayudar a los más necesitados y a los más desfavorecidos, renunciando a una brillante y ascendente carrera académica, porque él ha sido profesor en primaria, en secundaria, en institutos y en la facultad, y sin embargo prefirió dedicarse a la intervención social. Nos va a contar cómo se ha ido dando el fenómeno de la delincuencia en España y cómo él lo ha ido viviendo en primera persona y cómo han ido viniendo diferentes oleadas de criminalidad cada vez más refinadas, más complejas y cada vez nuevas que se iban montando una sobre la anterior. Y lo más interesante de todo, y ya sabéis que yo no soy amigo de las teorías de la conspiración, Enrique nos va a dar a entender cuáles son las manos, los mecanismos o las intenciones institucionales y no institucionales que había detrás de este aumento de la criminalidad en España. Creo que es una charla interesantísima. Más aún porque Enrique ha alcanzado ya casi los 90 años, me parece, y es una oportunidad muy buena de escucharle cómo con perfecta lucidez va a ir desgranando los motivos sociales e individuales que él mismo, en primera persona, insisto, empíricamente, ha ido viendo en su práctica. Él llama a la charla intervención social, aunque yo he preferido titularlo, creo que estaréis de acuerdo conmigo si la escucháis entera, una verdadera historia viva de la delincuencia en España. Muy enriquecedor. Además, Enrique es una persona increíblemente amable y todo corazón. Os dejo con él, Enrique Martínez Reguera. Bueno, pues, hola, buenas tardes. Yo ahora al entrar me enteré de cómo se titulaba mi ponencia, que no lo tenía claro. Historia de la intervención social en España. Bueno, las personas que somos un poquito mayores, pues sí que podemos hacer historia. Yo, de los últimos 50 años, puedo ya hacer bastante historia. Y como yo trabajé temas sociales, pues voy a hacer historia de la intervención social en España, ¿no? Estudié y trabajé como educador, fui profesor de primaria, fui profesor de secundaria, fui profesor en la universidad y finalmente elegí lo que realmente me atraía, que era dedicarme a aquella población infantil que no era aceptada en ningún contexto social, los niños de hospicio y de reformatorio, por decirlo de un modo rápido y gráfico, ¿no? Entonces me empecé a dedicar a chavalillos que la sociedad consideraba peligrosos, inadaptados, delincuentes, etc. Entonces, desde los años 50 y tantos me dediqué a la educación. Y desde 1970 me empecé a dedicar a muchachos que la sociedad les llamaba inadaptados sociales, ¿no? Me empecé a dedicar a eso. Empecé a trabajar en un barrio que en aquel momento era considerado el barrio más conflictivo de Madrid. Es un barrio que ya no existe, estaba en la carretera de Vallecas a Villaverde, el barrio de la Celsa. Era un barrio de población predominantemente gitano, y de población muy, muy marginal, y marginal también en el sentido jurídico de la palabra. Allí se escondían delincuentes. Entonces me fui a la Celsa y me interesé por cuál era la situación de los chavalillos de ese barrio, ¿no? En todos los años 70, yo voy a hacer tres etapas, años 70, años 80 y años 90 y siguientes. En los años 70, mi trabajo fue luchar contra la pobreza. Y la noción de pobreza en aquella época era la noción más clásica de pobreza, era la pobreza carencial. Era una población que vivía en chabolas,
que no tenía agua corriente, tenían que ir a 3 kilómetros a buscar agua para beber, que no tenían corriente eléctrica, conectaban clandestinamente de los cables de la carretera que iba de Vallecas a Villaverde, conectaban clandestinamente y bueno, pues iluminaban como podían. Era un barrio en situación muy difícil. Vivía fundamentalmente ese barrio, vivía del vertedero. A 3 kilómetros de ese barrio estaba otro barrio donde había un vertedero gigante y la población del barrio de Celsa iba al vertedero todos los días a recoger lo que se encontraba. En los vertederos de una ciudad grande como Madrid puedes encontrar de todo. Puedes encontrar joyas, puedes encontrar armas con delitos graves, armas sin delito. Puedes encontrar hasta un sagrario de una iglesia. Digo estas cosas porque son cosas que yo encontré con mucha frecuencia por allí. Entonces, la gente vivía del vertedero. También iban a buscar, sobre todo, alimentos deteriorados que se arrojan allí, o caducados que se arrojan, y la gente iba a buscar entre los alimentos caducados aquellos que podían ser aprovechables todavía, ¿no? Entonces la gente vivía lo que se llamó siempre la pobreza carencial. La pobreza carencial es idéntica en la época de los romanos, en la Edad Media o en el siglo XX. La pobreza carencial siempre fue lo mismo. La pobreza carencial tenía, dentro de lo que la pobreza es, tenía una ventaja, y es que era considerada por el resto de la sociedad o con indiferencia o con lástima. La pobreza carencial siempre suscitó o indiferencia o lástima. Si suscita indiferencia, pues eso, como la palabra indica, no se le hace caso, y si suscita lástima, suscita apoyo, algún apoyo de tipo económico, alguna ayuda de tipo... Bien, ¿y qué hacían en esa época, años 70, los trabajadores y trabajadoras sociales como su trabajo? Su trabajo consistía en conocer a fondo estos barrios, entrar dentro de estos barrios, averiguar qué problemas tenían estos barrios, qué carencias había en estos barrios y buscar recursos por su propia cuenta para llevarlos directamente para cubrir directamente las carencias. Es decir, una trabajadora, un trabajador social en esta época, entonces se le llamaba asistentas sociales, porque eran casi todas mujeres, asistentas sociales. Una asistenta social entraba en un barrio, trataba de ver cuáles eran las carencias más urgentes del barrio, siempre como una de las fundamentales era la carencia de recursos económicos. Entonces la trabajadora social buscaba por aquí y por allá, en lo público y en lo privado, detectaba recursos, los conseguía ella personalmente y los llevaba ella personalmente para atender las necesidades. Este era el trabajo de los años 70 de un trabajador, de una trabajadora social. Nosotros que vivíamos en la Celsa pensábamos que ya vivíamos en el culo del mundo, es decir, que más bajo no se podía caer. Vivíamos en una población absolutamente ignorada, absolutamente marginada y absolutamente estigmatizada como población delincuente y peligrosa. Pensábamos que más bajo no se podía caer. ¿Quién nos iba a decir que en los años 80 cambia absolutamente nuestra vida? Porque cambiaron una serie de circunstancias de carácter político que modificaron, ya digo, a fondo nuestra existencia. En los años 80 no fue en nada igual a los años 70. Voy a dar algunos rasgos o algunas características de esos años 80. En los años 80
se produce una transición política muy notoria, finales de los 70, principios de los 80, o sea, la época del presidente Suárez, finales de la época de Suárez y principios de la época de Felipe González. En esos años se habla de la reconducción industrial. España, por lo visto, no es rentable para competir con Europa. Se cierra la minería de León y Asturias porque no es rentable. Se cierra la pesca de Galicia porque no es competitiva. Se va cerrando toda la industria española, encaminado a convertirlo todo en un tipo de industria concreta, que era el turismo, convertir a España en capital turística de Europa y del mundo, ¿no? Entonces todo lo que no era turismo se empezó a cerrar, y todo lo que era turismo, grandes carreteras, grandes hoteles, grandes espacios en la costa, todo eso se empezó a cultivar. Nuestras carreteras se llenaron de puticlús, porque era uno de los elementos del turismo. Bien, entonces, al cerrarse casi toda la industria y casi toda la agricultura y casi toda ganadería y casi toda pesca en España, al cerrarse todo eso, de repente se produce un traslado de los trabajadores de esos medios al trabajo en la construcción y en las carreteras y en los hoteles y en estas cosas, ¿no? Se produce un traslado. Pero claro, se produce un traslado empezando por las esferas superiores, luego la clase media y finalmente la clase carencial. La Celsa, que ya éramos o nos considerábamos el culo del mundo, con el paro generalizado que se instauró, bueno, pues en la Celsa se perdió toda expectativa y toda esperanza de poder trabajar jamás en nada. Bien, en ese momento aparece un fenómeno, porque claro, si barrios como la Celsa empiezan a morir de hambre, eso desprestigia a España ante Europa. Había que conseguir que todos los barrios más miserables del país no murieran de hambre, al menos no murieran de hambre como espectáculo ante Europa. Y en ese momento aparece mágicamente, concretamente en el barrio de Celsa, fue el primer barrio de España. De repente aparecen las drogas. Esto, yo creo que me han pedido que haga un trabajo sobre esto, creo que lo voy a hacer de aquí a unos meses, porque fue una cosa totalmente diseñada. Primero apareció el hachís masivamente. Hachís hasta entonces lo fumaban los marinos y lo fumaban poquísima gente. A partir de ese momento se empieza a meter el hachís en barrios como la Celsa de un modo masivo. Y durante 2-3 meses tenemos una invasión del hachís. De repente desaparece el hachís. Una semana, después de 2-3 meses de consumo masivo, desaparece de repente el hachís. Por eso digo que estas cosas responden a decisiones políticas y a programas diseñados. No son cosas que ocurren por azar, ni por el mal, ni por el bien. Son programas políticos diseñados. De repente desapareció el hachís y apareció el pegamento. Y todos los chiquillos empezaron a comprar pegamento de zapateros para esnifar pegamento, como decían ellos, para olvidarse del mundo en que vivían, para soportar el mundo en que vivían. Y durante 2-3 meses se estuvo consumiendo pegamento a destajo en estos barrios. De repente desaparece, se prohíbe también la venta de pegamento a niños y a muchachos, y finalmente aparece aquello de lo que se trataba, aparece la heroína. En la Celsa no teníamos dinero para comprar repollos y hortalizas, no teníamos dinero, había que ir al vertedero a buscar repollos para poder cocinar algo. Es decir,
El barrio más pobre de España, o entre los más pobres de España, estaba la Celsa. Bueno, pues de repente, no sabemos cómo, empiezan a venir de Andalucía, de Cataluña, de Asturias, a comprar heroína al barrio de la Celsa. Durante 2-3 semanas fue el barrio único en España. Después ya se generalizó a todo Vallecas y después ya se extendió a otros barrios, como en el barrio de las 1000 viviendas de Sevilla o como en barrios de otras ciudades. La cosa empezó en el barrio de Celsa, yo la viví en primera persona, por eso, vamos, los hechos, las opiniones son discutibles, pero los hechos ahí están para verificarlos y comprobarlos, ¿no? Bien, entonces de repente la Celsa se convierte en la capital de España del tráfico de heroína. Como yo tenía mi casa llena de chavalillos de la calle, entonces había muchos chavalillos como los que ahora hay en Brasil, niños que viven en la calle porque se alejaron de su familia desde muy pequeñitos y viven por sus medios como pueden, robando o trabajando, haciendo lo que pueden en la calle. En los años 70 había bastantes chavalillos en España, de los barrios, viviendo en la calle. Entonces, yo convivía con estos chavalillos y como convivíamos de un modo fraternal y entrañable, yo tenía toda la noticia que tenían mis chavales sobre las drogas. A mis chavalillos se les ofrecía tantos gramos de heroína, 9 gramos los vendes y 1 lo utilizas o lo vendes en provecho propio. Así era el trato que se hacía con nuestros niños. 9 los vendes y 1 es tuyo. Si quieres lo consumes y si quieres lo vendes. Cuidado con consumirlo porque es muy peligroso, procura venderlo. Nuestros chavalillos empezaron a vender heroína y empezaron a hacerse ricos. En el barrio de Celsa, de repente, los gitanos del barrio de Celsa empezaron a tener Alfa Romeos, empezaron a tener todos los recursos que necesitaban para vivir muy bien y empezaron a comprar edificios y en fin, bueno, a lo que iba. La pobreza carencial de repente fue acosada por un paro generalizado y de repente fue criminalizada mediante las drogas. Al mismo tiempo hubo otros procedimientos. Por ejemplo, el primer PSOE montó una gran campaña de criminalización de la infancia. Yo tengo un librito que os invito a que leáis, porque mucha gente me ha dicho que es un libro interesantísimo. Tengo un librito que se titula La calle es de todos, y en ese libro me limité a recoger noticias que los periódicos de toda España daban sobre los niños. Bueno, pues durante 3 años todos los periódicos de España decían que los niños se habían vuelto peligrosísimos. Se hablaba de la precocidad de los niños. Roban coches a los 8 años, tienen que poner unos ladrillos en el asiento para llegar al volante. Todo esto, que resulta cómico, jocoso, lo dijo la prensa española durante 3 años intensivísimamente. Todos los niños se habían vuelto peligrosísimos. Cuidado, profesores, porque los niños pueden llevar un explosivo en la mochila. Cuidado, profesores, porque casi todos llevan navaja, son navajeros. Se empezó a hablar de los navajeros. Se empezó a hablar, la policía hablaba de la cresta de la ola de los navajeros, que eran los chiquillos de 13, 14, 15 años. Se empezó a criminalizar a la infancia. Y esto fue tan generalizado que, por ejemplo, el cine lo convirtió en tema protagonista de esos años. Si veis las películas de los años 70 y de los años 80, es perros callejeros, es deprisa, todos estos temas se convirtieron en protagonistas de la población española. La televisión no hablaba más que de niños criminales, la prensa no hablaba más que de niños criminales y la sociedad española se lo creyó.
Mirar, yo vivía en aquella época, vivía ya en Vallecas, en la avenida San Diego. Después de la avenida Albufera, la avenida más importante de Vallecas era la avenida San Diego. A la avenida de San Diego en verano salía toda la gente a la calle porque no había quien aguantara en casas sin ninguna refrigeración, sin ninguna protección. Y entonces la calle, la avenida San Diego, se llenaba de mesitas con abuelos alrededor que jugaban al dominó, que jugaban a las cartas, de abuelas que bajaban con asientos a calcetar en la calle, de niños y de perritos que correteaban por la calle. La calle era un hervidero de vida. Bueno, pues en 2 meses consiguieron aterrorizar a la población de tal manera que la gente empezó a comprar puertas de máxima seguridad, cristalería blindada, vehículos de transporte de bienes, control por vídeo de todas las calles, de todo, por supuesto, de los bancos, de los grandes comercios, etc. Y se montó sobre la espalda de los niños con los que yo convivía, sobre la espalda de criaturas de 13, 14, 15 años, se montó una industria que no existía en los 70 y que se convirtió en la primera industria del país en los años 80, que fue la industria de la seguridad ciudadana. Recuerdo que a chavalillos como los que yo conocía, empresas muy honorables, les ponían en la mano una ganzúa y le decía: en tal calle deja 15 marcas con ganzúa, en tal otra calle os queda terminantemente prohibido entrar, robar. Si entráis y robáis, os meteremos en la cárcel, decían estas honorables empresas. Lo que tenéis que hacer es dejar marcas en las puertas. ¿Por qué? Porque 2 semanas después pasaban los vendedores de puertas de máxima seguridad. Quiero decir, toda esta industria fue un diseño genial, terrible pero genial, de transformación de una sociedad. La industria que no existía, de la seguridad ciudadana, se convirtió en unos meses en la primera industria del país, en la más importante, y se construyó sobre la espalda de criaturitas que murieron como chinches. Entre las drogas, entre el SIDA y entre la seguridad ciudadana, murieron como chinches. ¿Os podréis creer que yo en un mes de enero fui 10 veces al cementerio a enterrar niños? En un mes de enero. Se exterminó a un sector de la población que era excedente, que no era conveniente, porque durante los últimos años del franquismo, se generó toda una corriente de jóvenes en la resistencia, jóvenes que querían un cambio en la sociedad, jóvenes que estaban en la Joven Guardia Roja, que estaban en pequeños grupillos, pequeños movimientos, y que representaban toda una juventud dispuesta a transformar la sociedad. Pero como no la iban a transformar en la dirección que la política había diseñado, esa juventud estaba de sobras, y entonces se acabó con ella mediante las drogas, mediante la seguridad ciudadana, la industria de la seguridad ciudadana. Bien, y los trabajadores y trabajadoras sociales, pues mirar, cambiaron de oficio sin saberlo, sin enterarse, porque hasta ese momento, en los años 70, como os dije, la trabajadora social averiguaba dónde había conflictos, problemas, recababa recursos y ella, con su buen criterio, los aplicaba a las necesidades. En los años 80, las trabajadoras sociales empezaron a preocuparse por el tema de las drogas, empezaron a preocuparse por el paro generalizado, por todas las cosas que acabo de describir, por la criminalización de la infancia, y empezaron a colaborar con el diseño del gobierno,
para su trabajo, que era descubrir niños y jóvenes peligrosos y denunciarlos. Entonces las trabajadoras sociales se quedaron sin autonomía para hacer el trabajo como ellas lo entendían y se les empezó a asignar el trabajo de paralelo al de la policía. La trabajadora social podía entrar donde no podía entrar la policía, porque frente a la policía la gente se precavía, frente a la trabajadora social no, por la imagen que se tenía de los años anteriores de lo que era el trabajo social, y abrían las puertas. Entonces las trabajadoras sociales se empezaron a dedicar preferentemente a una labor de información a la administración de lo que ocurría en los barrios. Con la criminalización de la infancia, claro, nuestro trabajo se convirtió en un trabajo mucho más duro. Lo que antes era pobreza carencial se convirtió en pobreza criminalizada. Como dije antes, la pobreza carencial suscita o indiferencia o lástima. La pobreza criminalizada suscita precaución, mecanismos de defensa y represión. Suscita control policial, persecución judicial. Entonces, de los años 70 a los años 80, perdimos muchísimo los que nos considerábamos sociedad pobre. ¿Quién nos iba a decir que todavía faltaba lo peor? Porque en los años 90 no dejamos de ser pobreza carencial, seguimos tan carenciales en los 90 como en los 70. A lo carencial se le sumó la criminalización que padecimos en los 80 y de repente en los años 90 nos convertimos en un descomunal negocio. Los pobres son un descomunal negocio. No en vano los que diseñaron todo este mundo que estamos viviendo fueron el mundo de las finanzas. El mundo de las finanzas no se puede permitir no sacarle rentabilidad a alguien, le tiene que sacar rentabilidad a todo. Bueno, pues el mundo de las finanzas concibió un procedimiento para que los pobres fueran muy rentables. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo por vía institucional, por ejemplo, interesando a las ONG, creando ONGs, que casi no existían, existía alguna unidad suelta y perdida por ahí, y de repente empezaron a fabricar ONGs como las setas en otoño, crecían en cualquier sitio, las ONGs que se preocuparon fundamentalmente en ese momento de los peligrosos, que eran los niños. Entonces se abrieron 300.000 ONGs interesadas por los niños. Primero eran ONGs, pero luego ya eran OSIGs, porque eran organizaciones absolutamente gubernamentales, al ser trabajando con el gobierno, con la policía y con los juzgados para el control de la población marginal. Se crearon fundaciones, se multiplicaron las fundaciones. Hay fundaciones para todo, para cuidar de los pobrecitos. 300.000 fundaciones. Hay empresas públicas y privadas, 300.000 que se crearon para esto. Por ejemplo, una multinacional que se dedicaba al reciclaje de basuras en Estados Unidos y en otros países, vino a España y empezó a trabajar en el reciclaje de basuras. Los gitanos, que eran quienes reciclaban las basuras de Madrid, dejaron de poder ir con sus carritos a recoger basuras porque una multinacional les suplantó con grandes vehículos, con grandes poderes, etcétera, ¿no? Entraron para reciclar basura. Pero inmediatamente se empezaron a reciclar niños. Y hoy esa industria de reciclaje de basura
es una de las principales industrias de reciclaje de niños en España. ¿Me explico? Es decir, yo creo que lo voy a ir aclarando cada vez más, progresivamente. Entonces, entran para reciclar basuras y de repente se convierten en empresas de atención a la infancia. Y de repente estas empresas se ofrecen a la Comunidad de Madrid, y en Valencia a la de Valencia, y en la de Coruña a la de La Coruña. Se ofrecen a las comunidades autónomas para reciclar la infancia española. Aquí tengo que hacer dos derivaciones muy importantes. No solo fue que se crearon empresas públicas y privadas en los años 90, no solo fue que se crearon ONGs infinitas en los años 90 y fundaciones infinitas, fue también que profesionalmente se multiplicaron las profesiones dedicadas a esto. Cuando yo estudié psicología, aquella psicología elemental y rudimentaria de comienzos que crearon el profesor Luis Pinillos y que creó Mariano Yela y tal en España, aquella psicología de repente se transforma en psicología clínica, psicología pedagógica, psicología social. Pero en sociología hay sociología pedagógica, sociología criminal, sociología... o sea, se multiplicaron las profesiones y de trabajo social hay 300.000 profesiones de trabajo social. Cuando yo empecé, creamos lo que llamábamos educadores de calle. Bueno, pues la Comunidad de Madrid inmediatamente creó escuelas y creó cosas y empezó a llenar a todos los barrios de centros de gente que trabaja en la educación de marginados, ¿no? Entonces, por una parte se institucionalizó creando grandes fundaciones, grandes empresas y muchas ONGs, y por otra parte se profesionalizó todo, dedicando infinitos profesionales a esto y desacreditando absolutamente a todo el voluntariado, que era quien realmente, las trabajadoras sociales y los voluntarios eran quienes estaban atendiendo todos los conflictos sociales de los barrios pobres en España. De repente empezaron a decir, es gente sin preparación, aquí hay que profesionalizar la labor, hay que hacerla competente, hay que hacerla digna. Yo recuerdo un señor que era farmacéutico y lo nombraron director general de infancia, me llamó un día. Yo llevaba 10 años trabajando con niños, a él lo acababan de nombrar y era farmacéutico. Me dice, ustedes no valen para nada, ustedes son incompetentes, esto lo vamos a profesionalizar, le vamos a dar categoría, le vamos a dar nivel. Si ustedes quieren seguir trabajando, tienen que hacerlo con nosotros y a través de un convenio que de convenio no tenía nada. Era un contrato de prestación de servicios. O haces esto o te echo, nos dijo este señor. Y recuerdo que nosotros le dijimos, mira, podemos hacer todo, menos de los 17 puntos que nos decís, todos encantados, menos los 3 últimos. ¿Cuándo entra un niño en nuestra casa? Cuando la casa está en condiciones de recibirlo y el niño y la familia lo solicitan. No, a partir de ahora los niños entran en casa cuando la comunidad autónoma lo decide. ¿Cuándo sale un niño de nuestra casa? Nosotros decíamos, si llevamos a lo mejor 5 años trabajando con un niño, saldrá de casa cuando está en condiciones de conseguir su autonomía, o porque ya tiene un trabajo, o porque ya ha vuelto a su familia, o porque, es decir, el niño deja la casa cuando está en condiciones de dejarla. No, a partir de ahora los niños dejan la casa cuando la comunidad autónoma lo decide. Y lo empezó a decidir de modos tan exóticos como tenemos este niño, ese afuera que hay que meter otro, que en este momento nos crea más conflictos. Y sobre todo el tercer punto, que era el más importante del supuesto convenio,
que era ¿quién representa a estos niños? Nosotros decíamos, por puro derecho elemental, a cada derecho le corresponde un deber y a cada deber un derecho. Si yo estoy ejerciendo las funciones de padre con estos niños, a la hora de ir a representar al niño al colegio, o ante una comisaría, o ante un juzgado, o ante un hospital, ¿quién va a ir con el niño? ¿Quién lo está criando? Si yo estoy ejerciendo los deberes de padre, tengo que tener los derechos de representación de padre. Y me dijeron, no, a partir de ahora ustedes no pintan nada, ustedes no tienen niños, ustedes tienen plazas contratadas. Oiga, mire usted, las plazas no sienten ni padecen, los niños sí. Los niños tienen biografía, los niños tienen historia, las plazas no. No, pues ustedes trabajan con plazas, ofrecen plazas a la comunidad. Y entonces, excuso deciros que muchas personas no firmamos el convenio. Y seguimos trabajando, por supuesto que seguimos trabajando, porque en esto también las comunidades engañaron a toda la sociedad española, por programa político, la engañaron, porque dijeron, a partir de ahora todo es competencia de las comunidades autónomas, todo lo que tiene que ver con la infancia. Y eso ya entonces, y sigue siendo, una mentira de carácter jurídico garrafal. La comunidad autónoma solo tiene competencia sobre los niños a quienes un juez ha privado de la patria potestad y le ha entregado la competencia de ese niño a la comunidad. Excepto en esos casos, de todos los demás niños españoles, quien es competente son quienes tienen su tutela, sus padres. Sean buenos o sean malos, son los únicos que tienen competencia sobre los hijos. Bien, total, que es a lo que quería apuntar sobre todo porque me parece lo más importante. Y los trabajadores y trabajadoras sociales, mirar, en este momento se ha convertido la profesión de trabajo social en algo tremendo. Os voy a contar una anécdota porque a veces las anécdotas explican más, los ejemplos explican más que 1000 palabras. A mí un juez me dijo, ¿puede atender a 2 niños de Parla? Y yo me fui a Parla a conocer a esta familia. Bueno, fue muy difícil conocer a la familia porque la familia no quería conocerme a mí ni a nadie que viniera de la autoridad. Bueno, me terminé ganando la confianza de esta familia y me la gané tanto que un día la madre de familia me dice, mire, don Enrique, le voy a enseñar algo que tenemos escondido. Y me llevó a la habitación de la abuela. Y en el armario de la abuela había una cuerda. Ellos vivían en un segundo piso. Y digo yo, ¿y esta cuerda para qué? Y me dicen, para escapar. Y le digo yo ingenuamente, ¿tanto miedo le tenéis a la policía? No, don Enrique, es por si vienen las asistentes sociales. Esta es la realidad desnudita, porque las asistentes sociales en este momento es el brazo desarmado de la policía. Ojo, cuidado, no las estoy criticando. Conozco asistentes sociales que están haciendo virguerías, pero lo tienen que estar haciendo casi clandestinamente, ignorando los protocolos, ignorando las normas, interesándose sobre todo por el destinatario. Hoy hay un cuerpo de trabajadores sociales y trabajadores sociales extraordinario que está haciendo virguerías, pero lo tienen que estar haciendo casi clandestinamente, porque lo que le manda el sistema es informar a la administración, punto. Y el asistente social ya no tiene en su mano ningún recurso económico para ayudar a nadie. Se tienen que limitar a informar a la administración de los conflictos. ¿Para que la administración lo resuelva? No, para que la administración lo rentabilice. ¿Qué es lo que hace la administración? Porque hemos pasado de una sociedad de consumo, en la sociedad de consumo el que tiene gasta y el que no tiene se aguanta. Ya no vivimos desde los años 80 en una sociedad de consumo, ahora vivimos en una sociedad de consumidores y consumidos, donde unos consumen el tiempo, las expectativas,
de futuro, las posibilidades de futuro de otros. ¿Me explico? Por poner un último ejemplo, y paso a otra fase que me parece la más importante, que es un coloquio donde me podéis objetar todo lo que queráis, preguntar todo lo que queráis y discutir todo lo que queráis, que es realmente lo importante para que os llegue. A ver, que creo que se me fue al santo al cielo. Iba a poner un ejemplo. De consumidores y consumidos. De consumidores y consumidos, sí. Mirad, yo a veces he ido a escuelas de trabajo social y he dado esta misma charla. Y les he dicho, mirad, la mayoría de los que estáis aquí, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los que estáis aquí sois de clase media. De vosotros, la mitad de vosotros, cuando acabe el trabajo, no va a encontrar trabajo. Porque hoy es muy difícil que al acabar la carrera encontréis trabajo. Entonces la mitad de vosotros no va a encontrar trabajo y va a empezar a depender de sus papás, o van a tener que inventarse trabajos de lo más exótico y esclavo para poder sobrevivir. Entonces la mitad de vosotros vais a empezar a resbalar hacia la pobreza. La otra mitad de vosotros va a encontrar trabajo. Pero ¿sabéis en qué? En lo único que van a poder tener trabajo, que es para control. O sea, la mitad de vosotros va a controlar a la otra mitad de vosotros. Así está diseñada la sociedad en este momento. La mitad de vosotros vais a estar muy mal y vais a resbalar hacia la pobreza, y la otra mitad va a controlaros para evitar que os hagáis levantiscos. Bueno, como ya he dicho mis experiencias de mi trabajo social. Excuso decir que soy un sujeto, un individuo, una opinión, que no tengo en mi mano ningún dogma, que puedo estar equivocado en todas las cosas que os dije, pero me invitaron a contar mi experiencia y la he contado. A partir de este momento os agradecería que me acribillarais a objeciones o a preguntas. Yo para hablar de los ámbitos... Se ha dado también un fenómeno que me gustaría saber qué opinas, como de continua burocratización, de tal manera que en dos ámbitos que conozco bien, que serían la medicina y la docencia, parece que tienen que pasarse más tiempo, en lugar de viendo a pacientes o estando con los alumnos, estando dedicados como al papeleo, parapetados detrás de un ordenador, tomando todo tipo de nota, y se ha convertido entonces en una docencia y en una medicina defensiva, en que no importa tanto cómo ayudar a la persona, sino cumplir con una serie de criterios y de protocolos que vienen desde fuera, pero llegando hasta unos límites increíbles, ¿no? La burocratización alimenta a clase media que encuentra trabajo. Entonces, el atender al destinatario, eso ni cuenta. Lo que cuenta es que haya mucha gente atendiendo al destinatario. Y para eso hay que darle trabajo. Y por eso hay que burocratizarlo todo. Mira, os pongo un ejemplo. Yo en este momento tengo mucha relación con un barrio que está haciendo una labor social casi clandestina. El barrio San Fermín. Tienen convenios con la Caixa y con organismos que les proporciona dinero para la labor social que hacen. El 80% del trabajo de esta gente en San Fermín, el 80% es cubrir documentos, es escribir papeles, es presentar documentos. Antes dedicaban, en San Fermín, el grupo Alucinos dedicaba el 100% de su trabajo a la gente de la calle. Ahora el 80% de su trabajo, para que les dejen seguir trabajando, lo dedican a burocracia, a hacer informes, miles de informes que nunca nadie va a leer. ¿Me explico? Eso aquí, en España. Yo tengo un amigo, Demetrius Demetrio,
que trabajaba y trabaja con niños de la calle en Recife, en una ciudad del nordeste de Brasil, en Recife. Yo, como llevo 35 años viajando a Brasil, pues tengo mucha vinculación con los niños de la calle de Recife, ¿no? Demetrius se tiró a la calle y empezó a atender niños. Cuando yo lo conocí a Demetrius tenía 19 años y en un sótano cuidaba de 42 niños de la calle. Claro, para mantener toda esta labor, el que te ayuden económicamente, pues es una tentación muy fuerte. Y entonces a Demetrius le empezaron a ayudar unas instituciones alemanas. En este momento, Demetrius dedica el 80% de su trabajo a burocracia en Alemania. El 80% de su trabajo. Es decir, todo esto es un diseño político perfecto. O sea, yo me descubro ante los financieros que diseñaron esto, porque es genial. Nos han robotizado a todos, nos han cosificado a todos, nos están vaciando a todos y nos han puesto a cubrir protocolos y a satisfacer protocolos. Y punto. Ahí empieza y acaba tu vida. Es lo que te permiten. Por eso, yo llevo, bueno, pues casi ya 35 o 40 años haciendo todo lo contrario. ¿Es posible? Claro que es posible. ¿Lo hago en solitario? ¿Qué va? Yo tengo vínculos con Murcia, con Valencia, con Cataluña, en Castellón recientemente, con Pamplona recientemente también, con Asturias, con Galicia, con Extremadura. Hay muchísima gente que está en absoluto desacuerdo con este sistema de esclavitud financiera. Muchísima gente en España. Lo que pasa es que están absolutamente invisibilizados. Estamos absolutamente invisibilizados. No sabe la sociedad que existimos. Lo único que existe es la maquinaria financiera que nos tiene esclavos a todos. ¿Tenemos mucho que hacer? Hombre, claro, tenemos que partir de cero y empezar a reconstruir nuestra vida y nuestra sociedad. Tenemos que recuperar la calle. Nos están expropiando las calles. Tenemos que recuperar la calle. Tenemos que recuperar el tejido social. Había un tremendo tejido social en la última época del franquismo y el PSOE lo ha fulminado en sus primeros años, lo ha disuelto absolutamente. Bueno, incluso ya me olvidé que me habíais preguntado. No, ya has respondido, ¿no? Por esa protocolización, ¿no? como otro mecanismo más de control del sistema. De esclavitud. Sí, casi por tópico que suene como un universo o como ya una realidad kafkiana, ¿no? Que todo solo importa el protocolo por sí mismo, que siga girando sola la máquina. Fijaros que un chaval, nosotros hemos creado hace 40 años una escuela sobre marginación que hay en Vallecas, una escuela absolutamente, digamos, no registrada, pero que lleva 40 años funcionando. En esta escuela de marginación vienen muchos chavales que están rebotados de la universidad, que están cabreados, que acabaron la carrera y están cabreados con la carrera que hicieron. Bueno, pues se plantean esto fundamentalmente. Acabaron, por ejemplo, uno acabó psicología y le contratan en una ONG o en una fundación o en una empresa pública o privada para ser psicólogo en un centro o en una casa. Y lo primero que le dicen es, oye, que tú no vienes a hacer aquí lo que se te antoje, Tú vienes aquí a cubrir el protocolo. Oiga, no, si me contrataron como psicólogo, el que tiene que decidir qué protocolo soy yo. Habrá que hacer psicológicamente las cosas que el psicólogo opina. Al día siguiente está en la calle. Porque no tiene en absoluto que hacer psicología, ni le van a permitir hacer psicología.
ni le van a permitir hacer trabajo social, ni le van a permitir hacer sociología, solo le van a permitir que sea un esbirro de un protocolo. Así están las cosas. Una pieza mecánica. Una pieza mecánica. Yo le quería comentar, primero agradecerle su intervención, porque equivocado no, yo creo que tiene un punto crítico que a mí me ayuda a reflexionar. Lo que yo le quería comentar es, lo que usted ha dicho, que creo que era sobre los 90, la rentabilidad del pobre, de la figura del pobre, que es cuando florecen las ONGs. Para mí la ONG es una herramienta. A ver, yo dedico mi tiempo, el tiempo que yo puedo, a intervenir socialmente para mejorar algo que yo creo que se puede mejorar. Y aparte, como el tiempo es finito, pues económicamente colaboro en ONGs. Entonces lo que usted me ha dicho me ha hecho reflexionar si efectivamente estoy confirmando o estoy colaborando con una herramienta que en definitiva no sea tan positiva como yo creo que era. Mira, verás, como en todo, nada de lo que yo afirmo es absoluto. Todo es muy relativo y muy personal, muy subjetivo y muy proclive al error, ¿no? Pero te puedo decir, hay ONGs que intentan hacerlo bien. Les es muy difícil si han firmado los convenios. Les es muy difícil. Te pongo un ejemplo. Yo conocía era en Asturias o en Cantabria, ya no me acuerdo, me parece que era en Cantabria. Conocía una ONG que llevaba 10, 15 años trabajando con chavales y hacía virguerías. Y un día me llamaron para que les fuera a dar una charla y me plantearon el problema que les ocurría. Oye, mira, Enrique, nosotros antes acogíamos niños y hacíamos lo que veíamos que el niño necesitaba. Ahora nos dedican a cosas como la siguiente. Nos dicen, todos los niños que salen el fin de semana tienen que estar el domingo antes de las 9. Y si no llegan antes de las 9, ustedes tienen que ir a comisaría a denunciarlos. Y yo les decía, ¿pero cómo vais a denunciar a vuestros discípulos? Si la labor educativa siempre es una labor de comunión de intereses, es una labor cómplice por naturaleza. ¿Cómo vais a denunciar a los chavales? Es que si no nos quitan las subvenciones y nos cierran el chiringuito. Y se han puesto a denunciar a los niños y entonces hay niños que tienen un amplio expediente criminal que figura como fugas de hogar paterno, que en realidad fue domingos que llegaron tarde. Claro, esto es una descarada criminalización de la infancia y es una descarada convertir en esbirros a gente que era altruista y que hacía virguerías. Yo hoy soy muy partidario de la ayuda inmediata y directa. Hay tantos problemas a nuestro alrededor que basta abrir los ojos para poder ponerse a ayudar. Lo que jamás haría es con ciertas instituciones, incluso sé de instituciones internacionales, que se dedican al traslado de bienes, sobre pretexto de que ayudan a niños. Vamos, venga, atreveros, que estáis llenos de objeciones y de preguntas. Lo que pasa es que no os atrevéis. Gracias por atreverte. Yo quería preguntar, cuando ha comentado que hay un momento en el que no está previsto por parte de Europa que en España la gente se muera de hambre, y eso se paria, ¿cómo se paria exactamente? Aparte de cómo lo dejes. Perdón, no es que no te entendiera, es que no sé si te oí bien. ¿Me dices? A ver, por favor, repíteme porque no te oí. Por parte de Europa, en los años 70, que España se muera de hambre. Claro.
y eso se intenta paliar de alguna manera. ¿Cómo se hace? En las formas que he dicho, se intenta paliar el hambre creando ONGs, creando fundaciones, creando profesiones, creando que todos se dediquen al hambre. En el fondo, para controlar al hambre, para que no se vuelva levantisca, para controlar al hambre. Pero en el fondo tienen hambre, o sea, no se mueren de hambre. Pero tienen hambre, evidentemente. Claro, ¿cómo se llega a ese límite? ¿Cómo se sabe cuál es el límite? O sea, debe estar muy pensado, ¿no? Seguro que sí. Mira, no tiene que ver con la pregunta que me has hecho, pero hay un detalle que querría explicar, lo explico siempre y me parece muy importante. Una de las cosas que hicieron a partir de los años 80 fue crear una legislación especial para menores. Una legislación especial. Hasta los años 80, desde la Edad Media o antes, los niños eran como cualquier ciudadano, solo que se tenía en cuenta que eran niños. Y por consiguiente, por ejemplo, en el franquismo, si no habían cumplido los chavales 16 años, eran inimputables, no se les podía achacar un delito, ¿no? Bueno, en los años 80 también ya Suárez y luego el primero que lo empezó a hacer fue un ministro de Justicia, Landelino Alavilla, que era de Suárez. Y luego lo hizo mucho más el PSOE y luego mucho más el PP, ¿no? ¿Qué hicieron? Se cargaron la noción de educación en España. Esto comprendo que resulte chocante, pero quiero que me lo captéis bien. En los años 80 se cargaron la noción de educación en España. Mirad, hay dos disciplinas, las dos muy necesarias, pero que son distintas, opuestas y hasta incompatibles. Donde hay una, no puede haber la otra. Y donde hay la otra, no puede haber la una. Hay dos disciplinas necesarias, pero opuestas. Una disciplina es la pedagogía, la educación. Y otra disciplina es el derecho. Lo explico un poquito para que me entendáis lo que quiero decir. La esencia de la pedagogía, voy a dar dos rasgos que son esenciales a la pedagogía. La esencia de la pedagogía es que es íntima, interior. La pedagogía es interior. ¿Qué quiero decir yo cuando llamo a la pedagogía íntima? Una labor íntima. Pues quiero decir que los adultos intentan influir en sus chiquillos, hijos o alumnos, a través de un trasvase. El adulto intenta trasvasar lo mejor de ellos para los niños. Los adultos intentamos inculcar a los niños nuestros principios, nuestros criterios, nuestros valores, nuestras costumbres, lo mejor de nuestro interior, intentamos inculcarlo en el interior del niño. Después los niños, como ya viven otra época, lo pasarán por filtros y lo adaptarán a su momento histórico. Pero en principio la pedagogía, la educación, consiste en que los adultos saquemos lo mejor de nuestro interior y lo metamos en el interior de los niños. La pedagogía, por esencia, es una labor interior, de interior a interior, íntima. Y la otra característica que tiene mucho que ver con la anterior es que la esencia de la pedagogía es la complicidad. ¿Qué quiero yo decir con complicidad? Que tiene que haber comunión de intereses. Lo que le interesa a los hijos es lo que le tiene que interesar a los papás. Lo que necesitan los hijos es lo que le tiene que interesar a los papás. Y lo que necesitan los papás es que el hijo los entienda y comprenda por qué hacen lo que hacen. Es decir, tiene que haber comunión de intereses entre padres e hijos, hijos y padres, o entre alumnos y profesores, profesores y alumnos. Si no hay esta comunión de intereses, si a los niños les interesan unas cosas y a los adultos les interesan otras, se generan resistencias y el niño va a decir que llueva, que yo llevo paraguas, y no le va a calar la influencia educativa. La esencia de la pedagogía es
que es íntima y que es cómplice. Y el derecho es todo lo contrario. El derecho no tiene nada de interioridad. El derecho es pura forma. Se proclama una ley y esa ley te obliga aunque no la conozcas. ¿Puede haber algo más ajeno a ti que aquello que no conoces? El derecho por naturaleza es pura exterioridad, es puramente impositivo. El derecho es que te dicen hacer esto y si no castigo. Es externo, es todo lo contrario de íntimo. El derecho trata de controlarte desde fuera, mientras que la pedagogía trata de que tú te controles en tu interior y controlarte desde tu intimidad. Y la otra característica opuesta a la pedagogía del derecho es todo lo contrario a la complicidad. ¿Os imagináis un juez que fuera cómplice de los delincuentes? ¿O un delincuente que fuera cómplice de los jueces? Entonces, la pedagogía es necesaria, el derecho es necesario, pero donde hay pedagogía no puede haber derecho. Y donde hay derecho no hay pedagogía. Bueno, pues en los años 90, ya en los años 80 lo empezaron a ensayar y lo proclamaron en los 90 y tantos. Sacaron el decreto de derechos y deberes de los alumnos, que como su nombre indica, es que a partir de ese momento todos los alumnos se van a regir no por la pedagogía, no por lo íntimo y cómplice, sino por el derecho. Y el decreto de derechos y deberes de los alumnos está calcado del derecho penal. Cambian las palabras para que no se note. El derecho penal habla de enjuiciamiento. El derecho penal habla de castigos. El decreto de derechos y deberes de los alumnos habla de procedimientos, habla de exploraciones, no habla de interrogatorios. O sea, cambian las palabras, pero el decreto de derechos y deberes de los alumnos sustituye esencialmente todo lo que siempre fue educación, o sea, complicidad e intimidad, por derecho formal externo y tal. Y esto, los gobiernos sucesivos lo han llevado tan a que se han cansado los gobiernos de desacreditar a los educadores. Alumnos, fijaros los gilipollas que serán vuestros educadores, que si hay que aprender tráfico, traemos un policía de tráfico, porque ellos no saben enseñaros a cruzar la calle. Fijaros si serán gilipollas vuestros educadores, que si hay conflictos de droga en la puerta del colegio, tenemos que llamar a la Policía Nacional, porque ellos en las drogas no pintan nada. Fijaros si serán gilipollas vuestros educadores, que si hay violencia, bullying o cosas de este tipo dentro del colegio, tenemos que llamar a policías, porque vuestros educadores sobre vuestra violencia no tienen nada que decir. O sea, tenéis educadores gilipollas, porque lo que necesitáis ahora son policías y jueces. Se han cargado en los años 80-90 la educación en España y la han sustituido por el derecho penal. Se ve que el Ministerio de Educación y de Justicia, bajo las pautas de este autoritarismo financiero que padecemos, ya no cree en que la educación sirva y han decidido que lo único que sirve es el control extrínseco desde fuera y por la fuerza. Esto me parecía importante explicarlo porque a veces vivimos demasiado despistados sobre las cosas esenciales de nuestra vida. Sí. Yo quería preguntar porque, como que me parece muy importante el tema de las drogas, ¿no? Como, la gente puede ser pobre pero sigue teniendo cabeza, tiene una vida de la que no es puramente dependiente, o bien
porque trabaja vendiendo o bien porque consume, no te metes en un mundo que criminaliza como es la droga. Y como que me surge la duda, porque siempre en muchas ocasiones es como apareció la droga, trajeron la droga, y yo realmente lo creo, no creo que saliera de repente a alguien se le ocurriera y se esparciera en lo que dices en un mes, en 2 meses hubiera tantísimo consumo, pero ¿de dónde? O sea, que no sé, que es algo como que he oído y que he meditado muchas veces, en plan, trajeron la droga porque se estudia o se planifica, pero ¿quién realmente es el...? Mira, hay multinacionales que trabajan la droga, como otras trabajan las armas o otras trabajan otras cosas, ¿no? Hay multinacionales que trabajan las drogas. En los años que yo me estaba interesando por estos chavalillos, años final de los 70, sobre todo principios de los 80, ¿no? Cuando empezó el consumo de drogas, a título de anécdota te puedo contar que de repente se instaló en el Paseo de Castellana, en un edificio, una ONG que decía que venía a luchar contra las drogas. Como en mi casa los chiquillos ya se estaban metiendo en drogas, yo necesitaba ayuda y entonces acudí a esta ONG. Y me explicaron, una chiquita que estaba allí contratada por unos días, me explicó, el señor Gibelli era un millonario italiano, su hija murió víctima de las drogas y entonces ha decidido dedicar todo su capital a las drogas. Estoy contando una anécdota que viví, o sea, un hecho. No estoy dando opinión sobre nada. Yo fui a ver una ONG que hablaba del señor Gibelli porque tenía niños que se drogaban. Y fui a preguntar que qué podía hacer. Y entonces me contaron la vida del señor Gibelli. Es un señor millonario italiano que, como su hija murió víctima de las drogas, decidió dedicar sus bienes a la lucha contra las drogas. Llenaron Madrid de carteles, lo recuerdo bien, que ponía la droga mata, la droga mata, la droga mata. Todo Madrid lleno de carteles que tenían el aspecto en blanco, con una franja negra, y decía la droga no mata, la droga mata. Era el único que decía el cartel que empezó a difundir este señor Gibelli por Madrid y por España. E inmediatamente me enteré porque salió en la portada de uno de los diarios más importantes del país, salió la foto del ministro del Interior de aquel momento con el señor Gibelli, que crearon la Asociación Nacional contra la Droga. La Asociación Nacional contra la Droga, yo esto luego lo busqué en todos los medios y ha desaparecido, pero yo lo tuve, el periódico donde salía el ministro del Interior con el señor Gibelli, creando la Asociación Nacional contra la Droga. La primera Asociación Nacional contra la Droga la creó el ministro del Interior de acuerdo con el señor Gibelli. ¿Cuál no sería mi sorpresa al enterarme meses después que el señor Gibelli era un famoso traficante de drogas perseguido en todo el mundo? Las cosas son así, no son como nos gustan, son como son. Entonces, sobre drogas, ¿qué te voy a decir? Yo, que conste, como ya soy muy mayor, tengo 83 años, y como, pues ya llevo bastante tiempo alejado de la atención directa de muchos chiquillos, no de otros, pero de algunos sí, entonces no sé cómo está en este momento el tema de las drogas. Estoy oyendo que vuelve la heroína, incluso me preocupa que haya películas famosas que parecen un panfleto en pro de la heroína, me preocupa, me da la sensación que estamos volviendo a los años 80, cuando se llenaban los cines con películas sobre la heroína. Me temo que estemos volviendo a eso, pero no sé en este momento cómo está el tema. Es más, creo que han aparecido tantas drogas nuevas que incluso yo las desconozco. O sea que me he quedado anticuado en esto. Pero al final esas drogas y ese control es el
el móvil que tenemos o en los ordenadores, todo esto ya son drogas legales que al final pues ese control está, ¿no? Que decías antes. Sí. Es decir, el control de la realidad que vivimos se nos está escapando de la mano, por eso todo mi afán es personalista y es recupera tu condición de persona. Recupera tu tiempo, recupera tu espacio, recupera tus relaciones, recupera... Yo tengo, aprovecho para hacer propaganda, porque si no hago yo propaganda en mí, no la hace nadie, aprovecho para decir que tengo publicados 20 libros. De estos 20 libros, me parece que son 16, tratan sobre niños. Psicología de niños, sociología de niños, pedagogía de niños, el derecho de niños y niños, etcétera, ¿no? El último, que os invito a que leáis porque es muy brevecito y se titula, bueno, el título es una tradición, puse ese título para vender, pero el título no me lo creo. Se titula Criterios básicos en la educación de chicos rebeldes. Está en la Editorial Popular. Hay un libro mío muy famoso que me dio fama mundial, porque se vende en todo el mundo, que es Cachorros de Nadie. En muchas facultades ya se da como libro de texto, incluso en Brasil, por ejemplo en Sao Paulo se da como libro de texto. Cachorros de Nadie, de la Editorial Popular. Ese libro, ¿perdón? Del último es Criterios básicos en la educación de chicos rebeldes. Criterios básicos en la educación de... Si pusiera el título que realmente creo, yo lo titularía Los truquillos que utilicé para entenderme con los chiquillos. Pero como entiendo que esto no es vendible, pero realmente el libro habla de los truquillos que yo utilicé para entenderme con chavales que nadie se entendía. Yo creo que me ha llegado a entender el concepto de reciclaje de niños que han hablado antes. No sé muy bien si te referías a la creación esta de empresas, de ONGs, pero no entiendo el concepto de reciclaje de niños. Vamos a ver, antes eran los niños de la calle. Ahora, eso que existía en abundancia, se diría que desapareció. Yo creo que se ha invisibilizado, pero bueno, se diría que desapareció. Ahora, sobre todo, son emigrantes, son sin papeles, son los menores no acompañados, que llaman, sobre los que intervienen más estas instituciones, ¿no? Y en general sobre niños que tienen conflictos en familia, niños carenciales, aunque no sean emigrantes ni sean sin papeles, ¿no? Entonces, ¿cómo lo recicla la administración? Cuando las comunidades autónomas tienen conocimiento a través de las trabajadoras sociales, que son quienes investigan los barrios, quienes informan sobre lo que ocurre en los barrios. Cuando las comunidades autónomas tienen conocimiento del caso de un chiquillo, puede ser un emigrante sin papeles, o sea, un niño no acompañado, puede ser un niño que escapó de casa porque en su casa lo maltrataban, puede ser que los padres están hambrientos o que están muriéndose por las drogas, ¿no? Cuando la comunidad tiene conocimiento de un caso así, normalmente hace una cosa, que es, manda una trabajadora social y un policía, qué curioso, ya trabajan juntos siempre, a esta casa y se llevan al niño y lo meten en un centro o en un piso a este niño. Dicen que para darle crianza, ningún centro, ningún piso da crianza. La crianza es una labor personalísima, íntima, que solo las personas la pueden dar. Cuando el niño entra en un centro donde hay unas personas entrañables y preparadísimas, sí le pueden dar crianza, pero no por ser una institución, sino porque ahí hay personas entrañables que saben hacer bien la crianza de los chiquillos. Si no, las instituciones no pueden dar crianza, las instituciones institucionalizan, jamás personalizan, jamás construyen personas.
Entonces lo meten en el centro y bueno, la comunidad autónoma normalmente ya se olvida de ese chiquillo y ya no se vuelve a hacer seguimiento alguno. Puede ocurrir de todo, que el niño se escape, que pase meses viviendo en la calle. Nadie va a mover nada. Estas cosas funcionan de un modo bastante caótico, ¿no? Por ejemplo, hay un centro que se ha hecho famoso últimamente, en los últimos meses, que es el centro de Hortaleza. Es un centro concebido para 35 chavalillos y hay 150 durmiendo en los pasillos. Si esto es dar buena crianza, si esto es intimar y construir personas, no, esto es una forma clandestina de prisión, de criminalización y de prisión. Son cárceles disfrazadas de lagarterana, pero cárceles. Ojo, solo un detallito, añado, es que siempre me gusta corregirme a lo que acabo de decir. Ojo, dentro del peor sistema y de la peor institución, a veces hay gente entrañable. Y esta gente hace virguerías. Lo que pasa es que lo tiene tan difícil que pocas veces lo consiguen. Pero puede haber gente entrañable dentro de las instituciones más perversas. Las cosas no se recuperan por azar, se recuperan ejerciéndolas, haciéndolas. Por ejemplo, yo en este momento conozco cantidad de gente joven que está organizándose para las cosas más dispares y variables y variadas, ¿no? Conozco grupillos de jóvenes a quienes les interesa mucho el mundo de los animales y luchan por la defensa de los animales, ¿no? Contra el maltrato a los animales. Bueno, esto tiene dos ventajas. Una, que seguramente le hará bien a los animales. Y otra, por lo menos tan importante o más, es que le está haciendo bien a ellos, porque les está aglutinando en torno a intereses concretos y prácticos. Y les está haciendo aprender cómo funciona la sociedad respecto al tema que tratan. Hoy hay gente que se reúne con infinitos temas, y en este sentido las mujeres en este momento están en un momento culminante, porque las mujeres se están uniendo en función de infinitos temas, y lo mejor es que se están uniendo, que están creando tejido social alternativo a lo que hay. Yo, de hecho, cuando creé todo el movimiento que creé, ¿cómo lo hice? Me empecé a interesar por niños. Me empecé a implicar con esos niños y estos niños me desbordaban absolutamente. Entonces, unos alumnos míos de la universidad me dijeron: Enrique, ¿te podemos ayudar? Estupendo. Y empezaron a ayudarme. Uno que fue profesor de psicología muy famoso aquí en Madrid, Jesús Valverde, vino a mi casa y me dijo: ¿te podemos ayudar? Y empezaron a ayudarme. Otros chicos, Miguel Ángel Zabalza, que fue profesor de pedagogía durante los últimos 20 años en Galicia, en Santiago, empezó en mi casa: ¿te podemos ayudar? ¿Qué quiero decir? Que cuando uno hace una tarea bonita, que te gusta, que te arrastra, que es muy expresiva, la gente no es tonta y lo ve. Y entonces le apetece vincularse. Lo que tenemos es que crear cosas insignificantes que vinculen a gente, que entusiasmen a gente por labores concretas, y así reconstruimos todo el tejido social. No hay otra manera. Yo recuerdo que nos reuníamos todos los viernes, en teoría para cenar. En realidad era de 7 a 11 de la noche, para contarnos lo que nos estaba pasando con los niños. Pues a mí tal chaval me robó y no sé qué, pues a mí tal otro chaval tuve que ir a la comisaría, pues a mí no... Y de tanto contárnoslo unos a otros, no veáis lo que fuimos aprendiendo.
Fuimos aprendiendo muchísimo, tanto que uno de los primeros que supe de derecho de menores fui yo. Hoy ya me olvidé de todo, pero fui de los primeros que conocí el derecho de menores a fondo. Y no lo aprendí con abogados, lo aprendí con personas que les pasaban cosas. Entonces, tienes que meterte en un tema que te interese, que te atraiga, tienes que implicarte, tienes que procurar no hacerlo en solitario y enfrentando problemas reales. Ese problema te va a enseñar 1000 cosas de la vida importantísimas. Sospecho que el silencio significa que me estoy pasando. Paso la palabra. Paso la palabra. Muy bien.